tardes. En este espacio vamos a comentar algo interesante acerca de qué pasa con la ética y la inteligencia artificial. Un gusto poder estar con ustedes en este espacio investigativo. Vamos a hablar acerca de 4 temas concretos: inteligencia artificial y ética, su relación, sus implicaciones, luego dilemas éticos, luego la ética en la inteligencia artificial orientada hacia el bien social o el bien común, y luego una segunda parte para hablar de ciertas aplicaciones prácticas en torno al tema. Bueno, para contextualizarnos, la inteligencia artificial, pues entendida como una capacidad de los equipos, de las máquinas, para simular la inteligencia del hombre, para todos es conocido pues que ha causado un gran revuelo, ¿no? Y las aplicaciones innumerables hoy en día están en todos los ámbitos de la humanidad, de la ciencia, del conocimiento y de la técnica, ¿no? Ha revolucionado las industrias y está transformando nuestras vidas. Y es importante pensar este beneficio hasta dónde se puede convertir como tal en un beneficio y cuándo puede dejar de ser un bien y de convertirse en un riesgo para la población mundial. Entonces, es importante reflexionar, ¿no? En que la ética en la inteligencia artificial implica tener en cuenta un impacto social y moral, tanto desde su concepción, desde la construcción de aplicaciones, de análisis de datos, etcétera, ¿sí?, hasta su uso, tanto técnico, específico, como el uso cotidiano por los ciudadanos de a pie. Entonces es vital entender o analizar los sesgos que se pueden generar, ¿no? Y analizar la forma como estos sesgos se pueden mitigar en torno a, con el objetivo de no discriminar, ¿sí? Y de garantizar una transparencia en cuanto a los datos, y una responsabilidad también por parte de los desarrolladores y de los usuarios de la inteligencia artificial. Es importante pues finalmente proteger la privacidad, la seguridad de nuestros datos, ¿sí? Y pues preguntándonos sobre cómo podremos lograrlo también. Bien, entonces una de las organizaciones con mayor preocupación ante el desarrollo de la ética y ante los riesgos que representa este mismo desarrollo, la ética en la IA me refiero, ¿no?, es la UNESCO, quien hace ver pues que por un lado la inteligencia artificial puede beneficiar a 3.3 millones de estudiantes terminando sus estudios secundarios, y por otro lado también puede cubrir 3.3 millones de puestos de trabajo ante el aparecimiento de nuevos puestos laborales, ¿sí? Muchos reportajes indican que hay profesiones que aún están en desarrollo, que aún no existen, y sin embargo ya se está pensando en cubrir esos puestos, nuevos puestos de trabajo. Por un lado, y por otro lado, pues a pesar de estas múltiples ventajas, beneficios que aparecen, también generan riesgos y desafíos, ¿no? Lógicamente derivados de un uso no ético, de un uso no orientado hacia el bien, un uso malicioso que puede dársele a esta tecnología, a esta inteligencia artificial que avanza rápidamente, lo que puede profundizar pues las desigualdades aún más, ¿sí?, las inequidades, y también generar divisiones. Entonces, luego de este panorama, la UNESCO, formalizando sus preocupaciones, pues entre una de sus iniciativas está la generación de unas recomendaciones que ha realizado sobre la ética en inteligencia artificial. Es un documento en el cual han firmado todos los países miembros de la UNESCO. Es un documento que tiene unos fines, objetivos, unos valores, unos principios y también 11 ámbitos de acción política que invita a los países miembros a reflexionar, a estar atentos sobre el impacto de la ética o de la inteligencia artificial y la relación con la ética, ¿no? He creído conveniente mencionar los valores en especial. Estos valores que tienen estas recomendaciones empiezan por el respeto a protección y promoción de los derechos humanos, sus libertades y la dignidad humana. Luego está la prosperidad del medio ambiente y los ecosistemas. Luego está el garantizar la diversidad y la inclusión. Y finalmente el procurar vivir en sociedades pacíficas, justas e interconectadas,
¿sí? Son los valores de estas recomendaciones que hace la UNESCO. Bien, en cuanto a los dilemas éticos, como segunda parte, segunda temática, es importante tener en cuenta que un dilema ético-moral es una situación pues, en la que un ser humano se puede ver involucrado, ¿no? Una situación en la que está, según este autor, McConnell, 2010, un ser humano está condenado a cometer una falta, ¿sí? Y sin importar lo que haga, pues hará algo equivocado o faltará a una obligación. Este es un dilema moral o un dilema ético, ¿no? En un dilema ético también, pues, es importante tener en cuenta que no siempre es fácil separar la razón de la emoción, ¿no? Y la opinión o percepción personal de la realidad de los acontecimientos. Y es por eso pues, que un dilema ético debe ser, o moral debe ser enfrentado y resuelto con la mayor de las objetividades posibles. Entonces, al un dilema ético no ser fácil de enfrentarlo, pues hay algunos factores que intervienen. ¿Por qué es difícil enfrentar un dilema ético? Porque entran en juego algunos elementos, entre ellos pues información que poseemos acerca de los hechos en cuestión, entran en juego experiencias o situaciones previas, situaciones semejantes, entran en juego también intereses personales y entran en juego valores y principios implicados en aquella situación. Muchos elementos de estos que determinarán la decisión dentro de este dilema, ¿no? Y como ejemplo, pues, dentro de la ética y la inteligencia artificial podríamos comentar como ejemplo que la inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa para abordar el cambio climático y los problemas ambientales, por ejemplo, ¿sí? Del lado positivo, digamos así. Del otro lado, podríamos decir que la inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa para abordar el cambio climático y los problemas ambientales, igual con implicaciones negativas también, ¿no? Lo veremos en la parte práctica, algo más detallado. Y ejemplos desde la misma UNESCO que lanza, y ya más complicados, digamos así, con respecto a los dilemas éticos, está la inteligencia artificial sesgada, ¿no? ¿Cuándo se puede dar? Cuando tenemos sesgos de género, por ejemplo, al analizar los datos, clasificar los datos, dar relevancias únicamente a aquellos datos que tienen que ver con el género masculino y el género femenino, en otro sentido, sí, con origen en representaciones estereotipadas, arraigadas pues en las creencias o en la idiosincrasia de las sociedades. Luego otro ejemplo, la inteligencia artificial en los tribunales de justicia, ¿no? El uso de la IA en los sistemas judiciales, por ejemplo, de todo el mundo está aumentando, ¿sí? Lo que genera pues más reflexiones éticas por explorar, por analizar. Un tercer ejemplo también en el arte. En el 2016, por ejemplo, hay una pintura de un autor, Rembrandt, llamado El Próximo Rembrandt, que fue diseñada por computadoras y creada por impresiones 3D, ¿no? 351 años después de la muerte de este pintor. Hay algunos ejemplos con respecto al arte en los que se generan obras de arte muy relevantes, importantes, que superan, en cierto modo, a obras originales de pintores humanos. Y finalmente podemos citar los coches autónomos, ¿no? Como todos los ejemplos, en donde se ven involucrados los dilemas éticos. Un automóvil autónomo pues es un vehículo capaz de sentir su entorno con múltiples sensores y de moverse con poca o ninguna participación humana. Los vemos hoy en día en las propagandas, en los comerciales de televisión, ¿sí? Abundan ya y están ya en nuestro medio. Bien, como tercer tema tenemos ética y el bien social, a donde debería apuntar la inteligencia artificial según algunos personajes influyentes. Entre ellos, el Papa Francisco, ¿sí? Hizo una intervención en el 2020, ¿sí? Hay un video interesante. Pero, ¿de qué hablaba Jorge Bergoglio, ¿no? Dijo que la innovación digital y el progreso tecnológico deben contribuir al desarrollo y al beneficio humano, en especial de los potenciales excluidos y en el respeto del medio ambiente. Y por otra parte, los beneficios deben lograrse mediante acciones equitativas, una cooperación global e inclusiva y a través del fortalecimiento de un diálogo entre las confesiones religiosas, logrando también gracias a eventos y publicaciones científicas.
uno de los personajes influyentes a nivel mundial global, sí habla así acerca del bien social a donde debería apuntar la ética en la inteligencia artificial. Entonces, hablamos de la inteligencia artificial orientada al servicio del ser humano, ¿no? Y entre ello podemos destacar que es importante evaluar la capacidad de aprendizaje de los estudiantes para detectar oportunidades de mejora. Hay algunas maestrías que se están diseñando aquí en la universidad y soy parte de una de ellas en las que estamos tomando en cuenta estos principios, por ejemplo. Usar la inteligencia artificial para analizar el rendimiento académico, analizar datos académicos de los estudiantes en entornos digitales. Además, ayudar a las personas con disminuciones visuales o disminuciones auditivas, ¿no? Para solventar sus problemáticas, agilizar la recopilación y procesamiento de datos sanitarios, por ejemplo, no solo académicos, también datos sanitarios, para mejorar el diagnóstico y tratamiento de pacientes. Es otra de las aplicaciones que podrían orientar a la IA al servicio del ser humano. Analizar datos también sobre el cambio climático, elaborar modelos que ayuden a predecir catástrofes naturales, terremotos, inundaciones, tsunamis, etc. Crear ciudades inteligentes y sostenibles, y por qué no también hablar de universidades inteligentes, ¿no? Smart Campus, que es uno de los proyectos emblemáticos de nuestra universidad en este periodo, reduciendo gastos, ¿sí? Aumentando eficiencia energética y otras situaciones. Bergoglio también al respecto dice que la robótica y la IA pueden hacer posible un mundo mejor si va unido al bien común. Es importante tener en cuenta esto. Tenemos iniciativas a nivel global, a nivel mundial, que apuntan o apuntalan, ¿sí? Esta perspectiva. La inteligencia artificial orientada al bien común. IA for Good es abreviado en inglés, ¿no? Hay muchas personalidades, empresas que mantienen que la IA tiene un inmenso potencial en beneficio de la sociedad, ¿no? Y muchas empresas han elaborado estos acuerdos, ¿sí? O pronunciamientos con este contexto, con esta intención. Empresas tecnológicas, industrias, ¿sí? Empresas de desarrollo científico se han unido y entre ellas está IBM con su iniciativa IBM Science for Social Good, en Google AI for Social Good, Microsoft AI for Good, tres de los grandes con sus propuestas de llevar a la inteligencia artificial hacia el bien humano, hacia el bien social. Bien, esta es una primera parte. Muchas gracias por su atención.